Una de las verdades que la Biblia enseña y nos manda como cristianos es que debemos conocer los tiempos. O dicho de otra manera, que el creyente, es decir, el verdadero cristiano, debe crecer en conocimiento y esa luz que se le ha dado para saber cómo son nuestros tiempos, la moralidad de nuestro tiempo. Y cuando uno ve el futuro, siente miedo, temor. Sin embargo, las escrituras dicen, por ejemplo, dice David en otro lugar, cuando tengo miedo, en ti confío. De modo que el remedio y el instrumento para nosotros caminar hacia adelante, aún todos los peligros que la profecía del Nuevo Testamento anuncia, el instrumento es confiar. O dicho de otro modo, que Dios nos asegure en su palabra que la victoria del cristiano es inminente, es segura, es cierta, no fallará. Y en 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, así leemos, o así dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el versículo se ven tres asuntos. Una razón, porque mayor es el argumento. Una posesión, el que está en vosotros. Una comparación, que el que está en el mundo. De manera que Dios por su palabra, y Él ha engrandecido su palabra por encima de todas las cosas, y el Señor Jesús lo confirma o lo repite, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que la victoria del cristiano está asegurada. Toda persona que es salva o que Cristo ha salvado, solo falta redimir su cuerpo, la redención del cuerpo. Su alma está salvada. Ahora, cuando vemos en el texto, dice el escritor divino, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De modo que su mente está viendo la experiencia pasada del pueblo de Dios. Por lo tanto, al considerar este texto y en esta reflexión, enfocaremos tres asuntos. Primero, Cristo es mayor para instruir que Satanás para engañar. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Y dice que la idolatría, la violencia, la inmoralidad, la homosexualidad, el engaño en la gente, la corrupción, eso va a ir en aumento. Así que repetimos, Cristo es mayor para instruir que Satanás para engañar. Y notamos la pelea del siglo. ¿Cuál fue la pelea del siglo? La cruz. Cristo se humilló hasta lo sumo y muerte de cruz. Fue como un cuadrilátero. Dos luchadores o dos boxeadores. Cristo y Satanás. Y entonces se enfrascaron en una lucha a muerte. Y es la primera vez en toda la historia, y la única, porque eso no vuelve a ocurrir, donde el que muere es el que gana. En otras palabras, Satanás mata al Señor Jesús. Es decir, lo derriba, por así decirlo. Cristo al tercer día se levanta de entre los muertos. Es decir, que venció la muerte, venció el pecado. Fue la pelea del siglo, fue en todos los canales de televisión, toda la prensa del mundo ubicada ahí. Así que Cristo es mayor para instruir que Satanás para engañar. Lo nuestro es confiar en Cristo. Lo otro, Cristo es mayor para sostener que Satanás para derribar. Se enseñó, se empleó a fondo para evitar que Pablo hiciera su obra misionera. Y Pablo dice, derribado, mas no muerto. Entristecido, mas siempre gozoso.
pobre, enriqueciendo a muchos. De modo que, aunque él intentó derribarlo, no pudo. ¿Y por qué? Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y tercero, Cristo es mayor para salvar que Satanás para destruir. Tomemos el caso de David. Un día, él duerme su siesta, Satanás lo enchincha, por decirlo así, lo tienta para que él subiera al techo de la casa, y cuando sube al techo de la casa ve la esposa de su mejor amigo desnuda bañándose en el patio de su casa. La tomó, es decir, engañó, mintió, mató al marido, se quedó con ella y casi un año ocultando su pecado. Y un día Natán le dijo: el Señor dice que debe arrepentirte. Inmediatamente se arrepintió y volvió. Y entonces salió victorioso y escribió una de las piezas literarias espiritual más hermosas que quizás hay en toda la escritura, el Salmo 51. Victoria, triunfo, derrotó al enemigo. Pedro, le vinieron donde Pedro y dijeron: este es de lo que anda con el Señor Jesús. Y Pedro lo negó, pero oiga, qué negación, qué negación. Maldijo, y él dijo: yo no conozco a ese hombre, en mi vida he visto yo a Jesús, no, yo nunca lo he visto. Pero Jesús le había prometido: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandear tu alma, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y salió victorioso. De modo que Jesús le dijo: he rogado que tu fe no falte. El poder de Jesús es mucho mayor que el poder del espíritu maligno que está en el mundo. Así que concluimos, y concluimos con gozo. Y ante esta pandemia y todos los peligros que se avecinan, no sabemos si la pandemia será peor, si vendrá el terremoto, no sabemos cuándo. Tenemos miedo. Apliquemos pues lo que dice el salmista en el Salmo 56. Cuando tengo miedo, en ti confío. Mayor es el que está en ustedes o en vosotros que el que está en el mundo. Amén.